Palmas a nuestro Dios. Amén, hermanos y hermanas. Qué bendición, qué alegría volvernos a encontrar en una nueva oportunidad para aprender más acerca de la tarea evangelizadora. Vamos a invitar a los hermanos para que puedan entregarles el material que vamos a utilizar esta semana. Solamente recordarles, hermanos, que este proceso que estamos desarrollando los días lunes, aunque digamos sus temáticas tienen que ver con los supervisores, la labor de la supervisión, es importante que los líderes también estén conscientes de la preparación que los hermanos deben de tener y la responsabilidad. Así es que hagamos siempre nuestro mejor esfuerzo, porque los supervisores nacen de los líderes. Bien, vamos a leer, hermanos, y vamos a tomar como texto base este pasaje de Primera de Timoteo, capítulo número 4, versículo 15 y 16. Dice la palabra de Dios: sé diligente en estos asuntos, entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Bien, hermanos, en la última ocasión estuvimos meditando un poco acerca del carácter de los supervisores. Y decíamos que en realidad esta es una de las responsabilidades que todos como cristianos debemos de desarrollar. Tener un carácter modelado a la imagen del Hijo de Dios. Pero en esta ocasión quiero hablarles acerca de los cuidados de la supervisión. ¿Cuáles son las áreas que los supervisores deben de cuidar? Si usted estuvo en la primera sesión de esta serie de enseñanzas, dijimos que básicamente hay tres responsabilidades o elementos de la supervisión, que son el de ayudar, proteger y visionar. Esos tres elementos son parte de la asesoría que los supervisores brindan a sus equipos celulares. Sin embargo, aunque estas son parte de las responsabilidades que los hermanos desarrollan, si el supervisor descuida otros aspectos de su crecimiento, como el personal, el familiar y el ministerial, ellos van a tener mucho obstáculo para desarrollar estos elementos que hemos mencionado, como lo son de ayudar a sus equipos celulares, protegerlos y visionar hacia el futuro. Entonces, hermanos y hermanas, cuando los supervisores hacen del cuidado un estilo de vida, ellos pueden obtener resultados a largo plazo. Y eso es importante, porque la tarea de la supervisión tiene que ver precisamente con el elemento del cuidado. Cuando los supervisores cuidan, en realidad es cuando cumplen el cometido para el cual se les ha asignado. Fíjese que este pasaje que hemos leído dice: sé diligente en estos asuntos, entrégate de lleno a ellos, de modo que puedas ver que estás progresando. Si uno tiene la capacidad de cuidar estos elementos, el apóstol Pablo está diciendo que él va a ir progresando. Entonces, como el supervisor es el que capacita, alienta, asesora, estimula, eso solamente va a ser posible en la medida en que cuide estas tres áreas. Pero el cuidado como estilo de vida, como el supervisor tiene que aprender a desarrollar un cuidado, es importante que entendamos que el cuidado de la supervisión
comienza de adentro hacia afuera. Es decir, el supervisor debe de cuidar el adentro en lo que él es, y hacia afuera es lo que él hace. Entonces, si el supervisor cuida de adentro hacia afuera, va a lograr mantener ese equilibrio. Entonces, lo primero, hermanos y hermanas, como estamos hablando del cuidado de adentro, que es lo que el supervisor es, y ahí nos estamos refiriendo al tema del carácter, es importante entonces que comencemos con el primer elemento de esta enseñanza, que es el cuidado devocional del supervisor. Lo primero que el supervisor debe de cuidar es su crecimiento interno, porque el supervisor básicamente, hermanos, trata la manera de estimular el crecimiento espiritual de sus grupos celulares. Si el supervisor alienta al líder a crecer espiritualmente, a los anfitriones, a los colaboradores, obviamente lo hace desde el punto de vista que él mismo está creciendo, él mismo se está cuidando, porque el supervisor también continúa con el ciclo de discipulado. Así como el líder discipula a los miembros de su célula, el supervisor debe de discipular a los líderes de su sector, a los anfitriones. Es como un ciclo que se va repitiendo. Si los hermanos se acercan a los amigos para evangelizarlos, es porque el líder los está discipulando a ellos. Y si el líder está discipulando a los hermanos de la célula, es porque el supervisor está discipulando a cada líder y a cada anfitrión. Entonces, lo primero que debe de hacer, de lo primero que debe de cuidar, hermanos y hermanas, el supervisor, es cuidar de su vida espiritual. La tarea de la supervisión es una tarea que demanda mucha fuerza, mucha energía, mucha dedicación, mucha fuerza espiritual. Pero la fuente de esa energía espiritual solamente la encontramos en Jesucristo, en nuestro Señor. De tal forma, hermanos y hermanas, que los supervisores solamente van a poder dar en la medida en que están recibiendo. Los supervisores solo van a poder cuidar a sus líderes si ellos están siendo cuidados por Dios. Los supervisores van a poder alimentar y alentar a los líderes en la medida en que ellos sean alentados y alimentados por Dios. Entonces nadie puede dar lo que no está recibiendo, porque si una persona pretende ayudar a otros y él está carente de eso que quiere ayudar a otras personas, eso lo que va a producir, hermanos, es un desgaste. Entonces, para que un supervisor pueda asesorar de manera adecuada a los líderes, a los anfitriones, el supervisor debe de cuidar de su vida devocional. Él tiene que cuidar su parte espiritual. No es posible que un supervisor, por ejemplo, le diga a las personas que lean la Biblia y él no la lee. No es posible que el supervisor les diga a los hermanos, congréguense, y él no se congrega. No es posible que el supervisor le diga a usted, vaya a la reunión del día lunes, y ellos no están acá. Es una contradicción, es algo que no puede ser. Porque no podremos cuidar a otras personas si Dios no nos cuida a nosotros, o no permitimos que el Señor cuide de manera adecuada nuestra vida. En otras ocasiones hemos dicho, hermanos, que hay una gran diferencia entre ser y hacer. Una persona que hace sin ser, es decir, que hace la obra de Dios y no es
es una persona que va a generar mucho agotamiento en las personas. Entonces, si lo primero que tiene que cuidar el supervisor es su vida devocional, es por esta razón. Porque para poder hacer la obra de Dios, es importante ser obra de Dios. Vea esto. Para poder hacer la obra de Dios, es importante ser la obra de Dios. Ser obra de Dios implica que Dios nos va a ir modelando. Pero la única forma en que Dios va a ir modelando nuestra vida es en la medida en que tenemos un tiempo devocional con el Señor. Si nosotros, hermanos, hacemos la obra de Dios sin ser obrados por Dios, eso con el tiempo va a generar un agotamiento espiritual en la vida del supervisor. Un supervisor que está continuamente dando y nunca recibiendo de parte de Dios, se va a agotar. Porque la obra de Dios es demandante. La obra de Dios, hermanos, exige que nosotros fortalezcamos las manos caídas. La obra de Dios va a demandar que oremos por las personas, que llevemos las cargas de ellos, de los líderes, de los anfitriones. Y entre más grande sea el sector, más demandante será la tarea para el supervisor. Por eso, lo primero que el supervisor debe de cuidar, hermanos y hermanas, es su vida devocional. Dentro de esos aspectos de la vida devocional está la lectura de la palabra, se encuentra también la comunión que tenemos cuando nos congregamos. Estamos hablando también de la vida de oración. Si el supervisor no cultiva esos elementos, entonces, hermanos y hermanas, se va a producir lo que hemos mencionado ahí: un agotamiento, un cansancio espiritual. Y por eso es que la tarea de la supervisión se va a volver agotadora, tediosa. Vamos a perder completamente la perspectiva de nuestra vocación cristiana, que es la de entregarnos para el Señor. Entonces, como estamos hablando del cuidado, lo primero que debe de hacer el supervisor es cuidar de sí mismo. Porque en la medida en que cuide su vida espiritual, en la medida en que cultive su cristianismo, en esa misma medida, hermanos y hermanas, él va a ser un estímulo para los hermanos a los que está liderando. Pero un segundo elemento que es importante dentro de los cuidados de la supervisión es el cuidado familiar del supervisor. Servir a Dios, hermanos y hermanas, no se hace en una temporada. En realidad, cuando el Señor nos llama al Evangelio, es una invitación a servirle, es una invitación a seguirle. Todos esos elementos son ciertos, y por ser ciertos, entonces la obra del ministerio no es a corto plazo, es a largo plazo, es para toda la vida. Entonces, hermanos y hermanas, como es una inversión de tiempo significativa, los supervisores tienen que encontrar un equilibrio saludable para balancear su tiempo en familia. Usted sabe que las tareas de supervisión se realizan los fines de semana. Los supervisores, por ejemplo, ven las células los días sábados, organizan los transportes para el domingo, están pendientes de la reunión de planificación de sector los días jueves, y eso demanda tiempo. Entonces, el supervisor debe de aprender a hacer un equilibrio para cuidar a su familia. Porque no es posible, hermanos, que el supervisor ande cuidando a todas las familias de los sectores y su familia la tenga descuidada.
No es posible que el supervisor, por ejemplo, se dedique a aconsejar a los matrimonios y su propio matrimonio lo tiene descuidado. Entonces, el segundo elemento de cuidado que deben de tener los supervisores es cuidar su propia familia. Él debe de cultivar la comunicación con su familia. Las personas, hermanos y hermanas, piensan que no se pueden hacer ambas cosas. Hay gente que dice: mira, hermano, yo no me involucro en la obra de Dios porque eso significaría descuidar mi familia. O yo descuido a mi familia porque me dedico a cuidar la obra de Dios. Entonces se encuentran en estas dos tareas como algo que está excluyéndose mutuamente y no que se complementa. Pero el equilibrio del supervisor está en aprender a distribuir el tiempo de manera sabia y dedicada. Entonces, hermanos y hermanas, cuidar la familia y cuidar la obra de Dios que se nos ha encomendado es algo que se puede lograr, porque genera desgaste en un supervisor cuando va a su sector y tiene problemas en su familia, tiene problemas en su matrimonio. El supervisor no anda en óptimas condiciones. Pero ¿qué ocurre cuando el supervisor no es que tenga la familia perfecta ni los hijos perfectos, pero van luchando, van caminando, y es más, su familia está involucrada en la obra de Dios? La esposa es su líder, los hijos son líderes de célula juvenil, la hija es lideresa de célula infantil, y todos están involucrados en el sector. Eso, hermanos, empuja la tarea del supervisor. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no son así? Vamos cuesta arriba. Entonces, para lograr ese equilibrio, hermanos y hermanas, debemos de aprender a cuidar nuestra familia. Cuando la familia está siendo afectada porque nosotros nos estamos desbalanceando de una manera desproporcional, con la excusa de decir: es que mira, hermano, yo estoy haciendo la obra de Dios y por eso es que no paso tiempo con mi esposa. Ella se vive quejando porque ella solo pasa ahí en la casa encerrada, pero mire, yo cuando salgo de mi trabajo al mediodía, rápidamente solo me llego a cambiar y me voy para el sector. Y voy apareciendo a las 11 de la noche porque ella no entiende de todas formas. Y al día siguiente, como me toca venir al primer culto, pues ella no se alista rápido, así que yo voy a sacar el bus del sector y me vengo de un solo para la iglesia, y hay que ver a ella. Pero después del culto tenemos una reunión de oración en el sector y yo vengo a ver a mi familia casi como a las 7, a las 8 de la noche. Entonces eso está mal, porque hay un desbalance de prioridades. Pero no, hermanos, no debe de perder usted de perspectiva que su familia es parte de la obra de Dios. Usted debe de cuidar a su familia. Usted debe de cuidar su esposo, su esposa, sus hijos. Entonces, ¿cómo logran los supervisores cuidar sus familias y cuidar las familias de sus líderes y de sus anfitriones? Bueno, los supervisores logran cuidar sus propias familias y las familias de los líderes y los anfitriones cuando ellos son garantes del buen tiempo en familia de sus familias. ¿Cómo se logra eso? Cuando el supervisor garantiza el respeto de los espacios y del tiempo asignado en familia. El supervisor tiene que garantizar el respeto del espacio y del tiempo familiar. ¿Y cuál es ese espacio? Bueno, ese espacio, hermanos, es el hogar de los anfitriones, de los líderes, de los colaboradores. Yo recuerdo hace varios años a un hermano supervisor que él hacía esto que yo les estoy diciendo, que al mediodía salía de su trabajo, se iba a alistar y él era muy diligente, pero tanta era su diligencia que, por ejemplo, él
desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche pasaba en su sector. Pasaba horas en la casa de los anfitriones, pasaba horas en la casa de los líderes, pasaba horas en la casa de los colaboradores. Entonces de repente él llegaba a la casa de una anfitriona y él pasaba horas, horas y horas y horas. Y la hermana por educación tenía que atenderlo, tenía que recibirlo. Pero eso, hermanos y hermanas, era invadirle el espacio familiar a las anfitrionas o a los líderes. Después de la célula, lo que él hacía es, hermanos, al finalizar la reunión a las 9 de la noche, porque las células eran de 7 a 8, a las 9 de la noche vamos a tener una reunión de oración en la casa de la hermana fulanita de tal. Así que todos tienen que estar ahí, líderes, anfitriones y asistentes, porque vamos a orar después de la célula. Entonces medio los hermanos llegaban a atipujarse un poquito de pan o una pupusa para irse a la reunión de oración. Y después de esa reunión de oración a las 9 de la noche él decía cosas como: hermanos, el día de mañana domingo vamos a tener un tiempo de comunión, así que vamos a ir a ver una película en la casa del hermano fulano de tal a las 9 de la mañana. Y después recuerden que el culto es en la tarde. Les absorbía el tiempo, les estaba usurpando el espacio de la casa a los hermanos. Eso no es correcto. Entonces el supervisor debe de cuidar los espacios de los líderes, pero también debe de cuidar el tiempo de los líderes. Y una de las cosas, hermanos y hermanas, que se debe de respetar es el día de la familia. Los supervisores no deben asignar actividades al margen de las actividades que ya existen en la iglesia, que son actividades oficiales. Usted sabe, el día lunes es nuestra reunión de Inspira, el martes culto, el jueves la planificación, el viernes otra vez el culto. Pero hay un día que usted sabe que aquí no hay nada de nada. ¿Qué día es, hermanos? Es el miércoles. Y el miércoles es para que el líder esté con su esposa, con sus hijos. No es para hacer reuniones de oración, no es para hacer una actividad, hermanos y hermanas, de búsqueda. Es para estar con la familia. Y los supervisores tienen que garantizar que los líderes no hagan actividades al margen de las actividades oficiales de la iglesia ese día miércoles. Pero otra cosa que también es importante, dentro de ese respeto que se debe de tener al tiempo y al espacio de los hermanos, es que no se deben de organizar actividades durante el día domingo después del culto. Por ejemplo, los que vienen a los cultos de la mañana, que de repente digan: bueno, a mí me toca el culto a las 7:30, pero de repente a un supervisor se le ocurre la idea: hermanos, como salimos bien temprano del culto, en la tarde vamos a hacer otro culto en la casa de la hermana Toñita. No, está prohibido. Y el que lo haga, denúncielo. Tu denuncia ayuda. Repórtelo. Hay estado de excepción para todo. Lo llevamos. No, hermanos, es broma. No se pueden hacer actividades después del culto. Después del culto es para que el líder, el supervisor, vaya al mercado, bañe a Firulay, haga las tareas con los niños, riegue el jardín, arregle la casa. Igualmente los hermanos que vienen en el culto de la tarde. Hermanos, como tenemos toda la mañana libre, lo que vamos a hacer es un culto de ayuno y oración para buscar el rostro del Señor y para que Dios nos bendiga en las metas que tenemos. No. Respete su horario de culto. Esa es toda la actividad que se necesita.
Hermano, pero es que tenemos que buscar al Señor para que Dios nos dé los resultados. Ajá. ¿Y de qué le va a servir llenar de actividades a su gente y su esposa la va a tener descuidada y sus hijos los va a tener en la calle? Dicen amén, hermanos. Hay hijos que dicen eso, o sea, mi papá solo en la iglesia pasa, y no aquí, sino que haciendo actividades. Entonces, supervisores, cuiden su familia, cuiden a su familia. Hay cosas excepcionales, ¿verdad, hermanos? Hay cosas excepcionales. Una excepción podría ser que el miércoles está la vela de un líder o de una anfitriona o de un supervisor. No nos vamos a poner cuadrados en decir, no, hermano, como es día de la familia, a mí ni me busque. Si hubiera muerto el jueves, pero no el miércoles, ¿verdad? No, ¿verdad? Son excepciones. Son excepciones. Son excepciones a la regla. O usted sabe que a veces el calendario va corriendo y el 31 de diciembre, por ejemplo, es tradición acá en la iglesia dar gracias a Dios por lo que Él nos dio en un año y poner el año siguiente en las manos de Dios. Puede ser que un 31 de diciembre caiga miércoles y eso es una excepción. Pero eso de estar programando actividades no es correcto. Entonces, el supervisor debe de cuidar su propio tiempo en familia y debe de hacer que los líderes cuiden su propio tiempo de familia. Dicen amén, hermanos. Entonces, cuidado personal, cuidado familiar. Un tercer elemento: el supervisor debe de cuidar a su equipo celular. Y una de las formas fundamentales en las que cuidan los supervisores a sus equipos es visitando cada célula. El supervisor debe de visitar cada célula. Lo recomendable es, por decir algo, el supervisor tiene 4 o 5 células. Que este sábado el supervisor o la supervisora va a ir a visitar la célula 1 del sector. Y al visitarla, él va a constatar lo que el líder está haciendo. El siguiente sábado va a visitar la célula número 2 y se va a estar en toda la célula. El siguiente sábado, la célula 3, y se va a estar ahí en todo el desarrollo de la célula. Ahora, cuando el supervisor llega a la célula, no va a llegar a predicar o a evangelizar, más bien, es lo correcto. No es que el supervisor llega y le dice al hermano líder, aquí vengo, así que usted no va a dar la enseñanza ahora, yo la voy a dar. No. El supervisor debe de integrarse a la célula como un miembro más y debe de participar en la célula como un miembro de esa célula. ¿Por qué razón? Porque cuando usted escuche cómo el líder está desarrollando su célula, cómo el líder se dirige a los hermanos, cómo hermanos y hermanas se desarrollan los privilegios, eso solamente va a ser posible cuando el supervisor deja que el líder desarrolle la reunión. Habrán excepciones, nuevamente volvemos al tema de las excepciones, que de repente un líder se enferme y entonces el supervisor tenga que ir a cubrir esa célula, pero esa es una excepcionalidad. Pero dentro de su tarea como supervisor, el supervisor debe de llegar como un miembro más de la célula. Amén, hermanos. Entonces, parte del cuidado de la supervisión es que usted se integre a la célula. Otro elemento que es importante para cuidar el equipo celular es que los supervisores aprendan a escuchar. Esta es una tarea muy importante, porque no solamente debe de cuidar cómo se hace el trabajo, sino que debe de cuidar a los líderes, a los anfitriones como personas. Y eso, hermanos y hermanas, de cuidar a los líderes, a los anfitriones, solamente es posible cuando se aprende a escuchar. Normalmente, los que estamos en algún tipo de liderazgo,
Damos por sentado que la gente nos tiene que escuchar, 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 escuchar. Pero no, parte del liderazgo es aprender nosotros a escucharlos a ellos. Entonces, no es posible que un supervisor solo llegue a la célula y le diga: vaya, mire hermano, este sábado necesito los datos, vamos a hacer esto. El otro sábado, mañana domingo sale el bus a tal hora. Y recuerde que la escuela de liderazgo comienza en tal fecha, así que nos vemos, Dios le bendiga. Y se va. No, el supervisor debe de preguntar a sus líderes: hermano, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le va en su semana? ¿Y qué significa escuchar? Implica no solamente oír palabras, significa captar gestos, ver su estado emocional. Porque una persona le puede decir a usted: hermano, ¿usted cómo está? Bien, hermano. Pues su rostro no me dice que está bien, sino que me dice que hay algo que le pasa. Hermano, le sucede algo. Yo lo noté un poco distraído hoy en la célula, que miraba su celular constantemente y lo veía un poco preocupado. Sí, hermano, le va a decir: fíjese que mi hijo está enfermo o mi esposa está mal de salud. Pero si usted está, mire hermano, es bien feo esto, no lo hagan, evítenlo. Es bien feo que usted esté hablando con una persona y la persona con la que está hablando está con el teléfono. ¿Han visto eso ustedes, hermano? Esa es una falta de respeto, no lo hagan. Si usted está hablando con una persona sobre un tema, véalo a los ojos. Véalo a los ojos. Vea sus gestos. Porque eso es aprender a escuchar. Pero ¿qué pasaría si de repente usted me busca a mí y yo le digo: hermano, ¿cómo está? Y usted me comienza a decir que tiene un problema en su trabajo y de repente: ajá, sí hermano, sí, le escucho hermano. Ajá, sí. El mundial, ¿verdad hermano? El mundial. No, ¿verdad? Hay que aprender a escuchar. Cuando uno escucha, cultiva la confianza de las personas. Y los líderes y los anfitriones muchas veces le van a contar cosas a usted que ellos desean que usted las guarde y sea discreto, sea confidencial en aquello que le están compartiendo. Entonces, cuando las personas comienzan a contarle sus problemas, usted tiene que ser discreto. Si de repente un hermano le dice: fíjese hermano que estoy pasando una lucha y es que me siento tan desanimado que yo ya no quiero ser líder, porque estoy teniendo problemas con mis hijos y mi esposa. Ellos no quieren nada del Señor y eso me tiene un poco triste. No se preocupe, hermano. Vamos a orar por usted. Y en la reunión de supervisión del día jueves, viene usted y dice: y aquí hay algunos cobardes que quieren dejar el privilegio solo porque la mujer no les da de comer, solo porque los hijos son unos rebeldes, ingratos. Así le pagan al Señor todo lo que Él ha hecho por ustedes. Bueno sería que se ataran una piedra de molino al cuello y se tiraran al fondo del lago de Coatepeque. Vaya que discreto, ¿verdad? Ya no le van a volver a decir nada por indiscreto. O hay un hermano que no quiero ver. Entonces, o ya lo viste, Señor. Usted está siendo indiscreto. Entonces, por eso le digo, tiene que cuidar su discreción, su confidencialidad cuando las personas le dicen algo. ¿Por qué? Porque usted debe demostrar un interés en su equipo como personas antes que mostrar un excesivo interés por lo que hacen. Deme el reporte, hermano, apúrese. Ni me preguntó cómo estaba, ni me preguntó por qué faltaron, no me preguntó nada. Entonces, eso es importante. Debemos de cuidar la actitud de nuestros líderes. Debemos de cuidar los estados espirituales de nuestros líderes.
Y vamos, hermanos y hermanas, avanzando. Los supervisores deben de reunirse una vez a la semana con su sector, en la reunión del día jueves de planificación. ¿Para qué? Estas reuniones, dentro del cuidado que debe de tener en su sector, estas deben de ser, número uno, formativas. Entonces viene el supervisor y dice: bueno, hermanos, vamos a comenzar después de la oración que hemos hecho y de la lectura del proverbio del día. No lo vamos a comentar, solamente quiero mostrarles el material que el día lunes los hermanos nos compartieron, y ellos hablaron acerca de los tres componentes fundamentales de la célula, que son evangelizar, confraternizar y edificar. Así que, hermanos, ¿qué entiende usted por evangelizar? Y comenzar a retroalimentar a la gente, retroalimentar a las personas acerca de los contenidos de la célula. Y si, por ejemplo, se compartió qué son las visitas programadas, ya les dije, hermanos supervisores, ustedes deben de compartir el contenido de las visitas programadas al menos 2 veces al año. De 1 a 2 veces al año deben de reforzar esos temas. Entonces la reunión de supervisión con su sector se vuelve formativa. También esa reunión es evaluativa. Hermanos, la semana pasada hicimos todas las células, pero nos bajó la asistencia. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Qué nos pasó? ¿Por qué las personas no llegaron? Hermano, ¿por qué le bajaron la asistencia a su célula? Es que fíjese, hermano, que y es el líder de jóvenes, ¿verdad? Es que fíjese, hermano, que como ese día jugó el FAS, todos los hipotes se fueron a ver el partido. Eso no pasa aquí, hermanos, eso, y solo con jóvenes pasa. No, ¿verdad? Entonces la gente comienza a descubrir un porqué, pero al descubrir un porqué van a buscar una solución. Vaya, les voy a poner un ejemplo, hermanos. ¿Saben cuándo cae 24 y 31 de diciembre? Bien saben, ¿verdad? ¿Y la vigilia cuándo es? 22, dicen, 25. Vaya, ¿25 de qué? Vaya, ok, estamos ahí. Entonces usted sabe que el sábado 24 y 31 usted ya sabe lo que la gente está haciendo. Ahí volvemos al tema de la excepción. Usted puede mover su célula el jueves porque va a tener más alcance que haga la célula el jueves que la haga el sábado. Ahora, si usted dice: no, hermano, es que el sábado es el día que tiene que hacerse. Bueno, usted ya sabe lo que va a pasar si hace la reunión a las 7 de la noche, un 24 y un 31 de diciembre. Solo va a estar usted y el chompipe que le va a estar preparando a su esposa, ¿verdad? Nada más. Bueno, hermanos, en otras iglesias celulares, esto no lo vamos a hacer obviamente, pero para el mes de diciembre se suspenden las actividades celulares, precisamente por eso. Pero en estas reuniones el supervisor dice: bueno, hermanos, este culto, esta célula no nos conviene hacerla a esta hora y este día por este festivo. Entonces busquemos una forma de tener una mejor asistencia, y van evaluando las posibilidades. Pero también es una reunión correctiva. Se comienzan a corregir las deficiencias al interior del grupo celular de manera sabia. De manera sabia. ¿Cómo corregimos aquello que está mal? Principio fundamental: elogios son en público, amonestaciones son en privado. Dicen amén, hermanos. Quiero felicitar a la hermana de la célula 1, la hermana Margarita, porque tuvo un bautizado esta semana. Lo felicito, hermano, qué bien, se esforzaron, gloria a Dios. Hay una observación que hacerle al hermano Francisco. Hermano Francisco, me regala unos minutos después de la célula, quiero hablar con usted. Dígame, hermano. Fíjese, hermano, que noté que usted cantó mucho en la célula.
como 30, 40 minutos y solamente dio como 5 minutos de enseñanza. No está bien, hermano. El programa de la célula es esta, pero lo hago en privado. Eso lo debe de hacer el supervisor. La reunión debe de ser así. Y por último, la reunión debe de ser desafiante. Usted debe de estimular el crecimiento y la fe de los hermanos. Por ejemplo, hermanos, les planteo un desafío ya. ¿Cuándo va a caer 25 y 1 de enero? Por ejemplo, la zona 5 va a venir a las 7:30 de la mañana. Van a estrenar ese culto a esa hora. ¿Cuáles van a ser las estrategias que van a ocupar? No sé, o sea, los hermanos que vengan al culto de las 7:30, al salir del culto vamos a hacer pan con pollo recalentado después del culto. No sé. Y así se van a tener que ir ajustando los demás. ¿Para qué? Para que no se nos caiga la asistencia el domingo, porque ocurrirá eso. Pero eso se logra desafiando. ¿Cuál es el desafío? ¿Cómo lo vamos a lograr? Amén, hermanos. Bueno, y ahora, hermanos, nos vamos a reunir entre 5 a 6 personas. Y la pregunta es: ¿cuál de las 3 áreas de cuidado considera que se encuentran más ausentes en la supervisión y qué acciones se podrían tomar para mejorar? Pueden reunirse ahí los grupos más cercanos, hermanos, 6, 7 personas, ¿verdad? Para que todos tengan la posibilidad de hablar. Bien, hermanos, hemos finalizado este ejercicio, hermanos. Se pueden volver a ubicar en sus posiciones, por favor. Bueno, solamente recordarles, hermanos supervisores, que los hermanos pastores llevan la asistencia de ustedes los días lunes, porque al final los hermanos que tengan el 80% de la asistencia son los que vamos a acreditar como la primer promoción de supervisores que ya cursó este
entrenamiento para supervisores. Voy a invitar a los hermanos diáconos y a las hermanas diaconisas para que puedan pasar al frente. Vamos a orar por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das. Queremos pedirte, Señor, que bendigas nuestras aportaciones, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pasan nuestros hermanos. Solamente algunos anuncios, hermanos. El 25 de noviembre, como ya lo mencioné,